Hola, ¿sabías que Julio César usó las creencias religiosas de los germanos para derrotarlos en batalla? Quédate que te lo cuento todo aquí, en Retrosonancias, el lugar donde la historia susurrará en tus oídos. En el episodio anterior, dejamos a Julio César y al rey germano en un momento clave. Se había pactado una reunión entre ambos líderes para poder determinar quién debía asumir el control de la Galia, ya que los germanos se habían asentado en estos territorios con más de 120.000 hombres. Este era el tipo de encuentro que podía cambiar el destino de toda una campaña militar, pero claro, con dos generales tan astutos, nada iba a ser tan sencillo. Ariovisto, siempre desconfiado, puso una condición para la que la reunión se llevara a cabo. Nada de soldados de infantería acompañando a César, solo permitiría que cada uno llegara con su caballería. ¿Por qué? Porque temía que César le tendiera una emboscada, y si sus términos no eran aceptados, él simplemente no acudiría. César, por un lado, no quería que la reunión fracasara por un simple desacuerdo logístico, pero por el otro, tampoco confiaba en la caballería gala, que aunque aliada suya, no era del todo leal. Así que necesitaba gente de confianza para que protegiera su vida por si las cosas se salían de control. Por esta razón, César ordenó a los jinetes galos desmontar sus caballos y en su lugar montó en ellos a los soldados de la 10ª legión, su unidad más leal y experimentada. El resultado, ahora tenía una caballería en la que podía confiar plenamente, pues pensaba que si algo salía mal en la reunión, no debía estar rodeado de soldados de dudosa lealtad, sino de veteranos que nunca lo abandonarían. Mientras organizaba este movimiento, un soldado de la 10ª legión hizo un comentario que desató risas entre sus compañeros. César había prometido que seríamos su guardia de élite, pero ahora nos hemos convertido en caballeros. Este no era un simple juego de palabras. La caballería romana solía estar reservada para las clases más altas, pero en ese momento, los soldados de a pie de la 10ª legión se habían convertido en caballeros improvisados. Sin embargo, detrás de esta broma se escondía una táctica. Ahora César tenía un equipo confiable a su lado, camuflado como jinetes. La reunión se llevaría a cabo en un lugar estratégico, una llanura que separaba los campamentos de César y Ariovisto. Justo en el centro había un montículo de tierra bastante grande, un punto elevado que servía como lugar neutral para la negociación. Ambos líderes llegaron según lo acordado con su respectiva escolta. César dejó a sus soldados de la falsa caballería a unos 200 pasos del montículo, y Ariovisto hizo lo mismo con su gente. Pero Ariovisto aún no estaba del todo tranquilo, propuso otra condición. La conferencia debía llevarse a cabo a caballo y cada líder solo podría llevar consigo a 10 hombres. César aceptó, y así, finalmente, ambos jefes militares se encontraron cara a cara. Y fue César quien rompió el silencio. En un discurso frío y calculado, le recordó a Ariovisto que el Senado le había otorgado el título de rey amigo del pueblo romano. Títulos que por supuesto eran un gran honor, y que solo se les otorgaba a las personas que habían brindado a Roma grandes servicios. Pero él no había hecho realmente nada significativo para ganarse esto. No había batallado junto a ninguna legión. No había demostrado ninguna lealtad especial. Todo lo que tenía en esencia era el regalo de Roma, por supuesto de César. A continuación, César apeló a la historia y la política. Le recordó a Ariovisto los lazos de amistad que los romanos tenían con los edos, una tribu aliada de Roma que se encontraba bajo amenaza. El Senado romano había emitido varios decretos en defensa de los edos, y la posición de Ariovisto en esta situación era crucial. Después de dejar claro que Ariovisto le debía mucho a Roma, César llevó la conversación a un punto clave: la situación de los edos. Estos no eran simples aliados circunstanciales, sino que siempre habían sido los líderes de toda la Galia, incluso antes de buscar la amistad de los romanos. Roma tenía una tradición muy clara: proteger y fortalecer a sus aliados, no debilitarlos. Entonces, ¿cómo se suponía que permitieran que Ariovisto los despojara de su posición y prestigio, ahora que eran amigos de Roma? Luego de este golpe directo, César hizo sus exigencias. No estaba ahí para hablar de historia, sino para ponerle a Ariovisto una serie de condiciones: que dejara de hacer la guerra a los edos y sus aliados, que les devolviera de inmediato los rehenes que había tomado, y que si no podía hacer que los germanos que habían cruzado el Rin regresaran a su tierra, por lo menos se comprometiera a evitar que los otros hicieran lo mismo. Según César en su libro, este le estaba brindando la oportunidad de oro a Ariovisto para evitar el conflicto, pero como era de esperarse, el líder germano no iba a acceder tan fácilmente. Ariovisto no se dejó intimidar por las palabras de César. Su respuesta fue breve en cuanto a las condiciones planteadas, pero se extendió en lo que realmente quería destacar: su propio mérito y su derecho a estar en la Galia. Lo primero que dejó claro fue que él no había cruzado el Rin por voluntad propia, sino porque los galos lo habían llamado. No había dejado su hogar y a su gente solo por aventura, sino porque esperaba recibir una recompensa digna de su esfuerzo. Después, justificó su presencia en la Galia. Si tenía tierras, era porque los galos se las habían concedido. Si tenía rehenes, era porque estos se los habían entregado voluntariamente. Y si cobraba tributos, era simplemente porque había ganado ese derecho a través de la guerra. Aquí, Ariovisto marcó una diferencia con César. Él no se veía a sí mismo como un invasor, sino como un conquistador legítimo. Y si los galos querían desafiarlo otra vez, estaba listo para enfrentarlos en una nueva batalla. Pero su argumento no terminaba ahí.
Si la Galia había querido la paz, no tenía sentido que ahora le negaran el tributo que hasta ese momento habían pagado sin objeciones. Y aquí viene uno de los puntos más interesantes, pues Ariovisto no rechazaba del todo la amistad con Roma, pero no estaba dispuesto a aceptarla si eso significaba perder su dominio y poder en la Galia. Para él, ser aliado del pueblo romano debía ser un beneficio, no una desventaja, y si Roma empezaba a quitarle el tributo y el dominio sobre sus vasallos, estaba más que dispuesto a romper con ellos. Para Ariovisto, su posición estaba clara. Él era el dueño de su destino en la Galia, y ningún pacto con Roma podría cambiar eso. Lejos de sentirse intimidado, continuó con su postura desafiante. Según su discurso, él no estaba en la Galia como un invasor, sino como un protector. No había cruzado el Rin por ambición, sino porque los mismísimos galos lo habían llamado. Si no hubiese sido por esa petición, jamás hubiese pisado esas tierras. Pero aquí viene su argumento más fuerte. Él había llegado antes que los romanos. Nunca antes, un ejército de Roma había traspasado las fronteras de la provincia. Entonces, ¿quién estaba realmente invadiendo a quién? Desde su punto de vista, la Galia estaba dividida en dos áreas de influencia, una bajo su dominio y otra bajo el control de Roma. Así como yo no tengo el derecho de invadir en sus fronteras, tampoco ustedes tienen el derecho de interferir en mis dominios. Aquí hay un punto bastante interesante, pues Ariovisto no solamente defendía su presencia en la Galia, sino que la equiparaba con el derecho de los romanos sobre sus propias provincias. Y si Roma no se metía en sus asuntos, él tampoco se metería en los suyos. Pero entonces, Ariovisto atacó la legitimidad de los eduos como aliados de Roma. César había insistido en que Roma debía proteger a los eduos porque eran sus aliados de siempre, pero Ariovisto tenía otra versión de la historia. Los eduos nunca habían ayudado a Roma en la guerra contra los alóbruges, tampoco habían recibido apoyo de Roma en sus conflictos con los ecuanos. Entonces, porque ahora Roma decía que los eduos eran una causa sagrada que debía defenderse. Para Ariovisto la respuesta era clara: César no estaba en la Galia para proteger a nadie, sino porque quería atacarlo. Esa amistad con los eduos era solo una excusa para justificar su presencia militar. Y aquí es donde la reunión se vuelve aún más tensa. Ariovisto lanza una amenaza directa. Si no te retiras, no te consideraré más como un amigo, sino como un enemigo. ¡Bum! El líder germano acababa de cruzar una línea clara. O César retiraba a su ejército y dejaba a la Galia en sus manos, o la guerra era inevitable. Pero esto no era todo. Ariovisto poseía información que le daba aún más confianza. Según sus emisarios, muchos nobles romanos querían la muerte de César. Si él lo mataba, se ganaría el favor de estos nobles y se convertiría en su nuevo aliado. Básicamente, Ariovisto no veía a César como un líder romano intocable, sino como un obstáculo que, de ser eliminado, podría ayudarle a favorecer su posición política. Y luego le hizo una última oferta. Si César se retiraba y le dejaba la Galia, lo recompensaría con un gran premio y se pondría a su disposición. Le ofrecía convertirse en su aliado y apoyarlo en todas sus futuras guerras, pero César no estaba dispuesto a ceder. Su respuesta fue rápida y contundente. No había forma de que Roma abandonara a los eduos después de todo lo que habían hecho juntos. No era costumbre romana traicionar a sus aliados. La reunión entre César y Ariovisto, que comenzó como una negociación política, ya se había convertido en una batalla de argumentos donde ambos líderes defendían su derecho a gobernar la Galia. César no dejó pasar la oportunidad de refutar cada punto del discurso de Ariovisto. Primero, le recordó que Roma no era un pueblo opresor. Cuando los arvernos y los rutenos fueron derrotados, el Senado romano no los convirtió en una provincia ni les impuso tributos. En otras palabras, Roma no buscaba someter a los galos, sino mantener el equilibrio en la región. Después, atacó directamente la legitimidad del dominio de Ariovisto en la Galia. Si se hablaba de antigüedad, el derecho de Roma sobre la Galia estaba más que justificado. Pero si se atendía a las decisiones políticas más recientes, el propio Senado había determinado que la Galia debía gobernarse bajo sus propias leyes y no bajo el dominio de un extranjero. César estaba dejando claro que Ariovisto no tenía ningún derecho sobre la Galia, pero justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, ocurrió lo inesperado. En medio de la discusión, un mensaje urgente llegó a César. La caballería de Ariovisto estaba avanzando hacia el montículo donde se celebraba la reunión y atacando a los soldados romanos. Los jinetes germanos empezaron a lanzar piedras y dardos contra los soldados de la 10ª legión. César de inmediato interrumpió la conversación y regresó con los suyos, pero en lugar de ordenar una contraofensiva, dio la orden de que nadie respondiera al ataque. ¿Por qué? Pues porque aunque sabía que sus legionarios podrían acabar fácilmente con la caballería de Ariovisto, no quería que se corriera el rumor de que los romanos habían atacado por sorpresa en plena conferencia. Pero el daño ya estaba hecho. Los hombres de César estaban furiosos. La noticia se propagó entre los soldados como un fuego en un bosque seco. Ariovisto no solo se había negado a negociar, sino que ahora intentaba expulsar a los romanos de la Galia a la fuerza. Había violado el pacto de la reunión y atacado a traición. El resultado fue inmediato. La moral del ejército romano se disparó. Lo que antes era una campaña estratégica, ahora se había convertido en algo personal. Los soldados ardían en deseos de lucha. 2 días después del incidente,
Ariovisto envió emisarios a César con una propuesta inesperada. Le dijo que quería retomar la conversación que habían dejado inconclusa, y para esto le ofrecía dos opciones: una, que fijaran una nueva fecha de reunión, o dos, que enviara emisarios para que hablaran en su nombre. Pero César no mordió el anzuelo. El recuerdo del ataque de los jinetes germanos aún seguía fresco en su memoria, y si Ariovisto había roto la tregua una vez, ¿por qué no habría de hacerlo de nuevo? César ya no confiaba en él, pues 2 días antes había sido incapaz de controlar a sus hombres, ya que estos habían atacado sin motivo alguno durante la conferencia. ¿Qué garantías había de que no intentaría otra jugada sucia? Además, enviar un legado romano sería exponer un peligro enorme. Los germanos eran guerreros temidos y sanguinarios, y César no estaba dispuesto a arriesgar a uno de sus oficiales en el territorio enemigo. La paciencia había terminado, el momento de la batalla estaba cada vez más cerca. César debía tomar una decisión: o se preparaba para la guerra o le daba a Ariovisto una última oportunidad. Después de rechazar la idea de reunirse con él personalmente, y sabiendo que enviar un legado era demasiado peligroso, optó por una solución intermedia. No enviaría ningún alto mando romano, pero tampoco dejaría la situación sin respuesta. El elegido para esta misión tan delicada fue Cayo Valerio Procilo, un joven valiente y altamente cultivado. No solo era ciudadano romano de confianza, sino que tenía una ventaja estratégica clave: hablaba perfectamente la lengua gala, lo que le permitía comunicarse sin problemas con Ariovisto, pues este la hablaba bastante bien gracias a su estadía en estos territorios. Para reforzar la seguridad de la misión, César envió junto a Procilo a Marco Mesio, quien tenía una relación cercana con Ariovisto, ya que era su huésped. La lógica de César era bastante clara: Ariovisto no tendría ninguna razón para tratar mal a Procilo, pues era un enviado oficial y no presentaba una amenaza. Por otro lado, Marco Mesio, como su huésped, debería estar protegido por la tradición de hospitalidad. La misión era bastante simple: escuchar a Ariovisto y saber qué quería y regresar con una respuesta. Pero lo que César no esperaba era que apenas sus enviados llegaran al campamento germano, Ariovisto lo recibiera con gritos y acusaciones a la luz de todo su ejército. ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso son espías? La pregunta no era solo retórica. Ariovisto no les dio oportunidad de explicarse. Cuando intentaron hablar, les interrumpió y sin más preámbulos ordenó que fueran arrestados y encadenados. La diplomacia acababa de romperse por completo. César no solo había perdido a sus enviados, sino que Ariovisto ahora tenía rehenes en su poder. Mientras César procesaba esta traición, Ariovisto dio el siguiente paso. Ese mismo día, movió su campamento a la falda de la colina, situándose a solo 6.000 pasos, unos 9 kilómetros del campamento romano. Pero eso no era todo. Al día siguiente, dio un golpe estratégico brutal. Movió su ejército nuevamente, pasando justo por delante del campamento de César, y luego estableció una nueva posición a solo 3 kilómetros más allá de los romanos. Su objetivo: bloquear el suministro de trigo que César recibía de los eudos y secuanos. Este era un movimiento táctico básico. En lugar de atacar directamente a los romanos, Ariovisto evitaba que estos accedieran a recursos esenciales. César no iba a quedarse de brazos cruzados. Durante 5 días consecutivos sacó a su ejército fuera del campamento y los mantuvo formados en orden de batalla. Era un mensaje claro para Ariovisto: si quieres luchar, aquí estamos listos para enfrentarte. Pero sorprendentemente, Ariovisto no mordió el anzuelo. Durante esos 5 días mantuvo sus tropas dentro de su campamento. En lugar de enfrentarse en una batalla campal, optó por una estrategia de desgaste y escaramuzas. Mientras los romanos esperaban la gran batalla, los germanos emplearon un estilo de combate favorito. Cada día, pequeños grupos de su caballería salían del campamento para enfrentarse a los soldados romanos en combates rápidos y dinámicos. Aquí es donde se reveló una de las mayores fortalezas del ejército germano. Su caballería, altamente entrenada, contaba con 6.000 jinetes, pero lo más impresionante era su sistema de combate. Cada jinete tenía un soldado de infantería personal, escogido entre los más veloces y fuertes del ejército. Estos soldados corrían al lado de los jinetes en plena batalla, protegiéndolos y apoyándolos en todo momento. Si un jinete llegaba a caer herido, la infantería lo rodeaba inmediatamente para protegerlo. Si era necesario avanzar rápido o retirarse, la infantería se tomaba de las crines de los caballos y corrían a la misma velocidad que ellos. Según César, era un sistema de combate impresionante. No era solo una caballería, sino una máquina de guerra que podía atacar y retirarse sin sufrir bajas. La guerra estaba a punto de explotar por completo, y César no podía permitir que sus suministros siguieran bloqueados. Además, con sus enviados capturados, no había posibilidad de negociar. Después de días de provocaciones, escaramuzas y maniobras estratégicas, César sabía que debía tomar la iniciativa. No podía permitir que Ariovisto siguiera cortándole los suministros ni que la incertidumbre debilitara a su ejército. Era momento de forzar el enfrentamiento. Pero Ariovisto no iba a caer en la trampa fácilmente. Mientras César buscaba el choque directo, el líder germano seguía evitando la batalla campal. Viendo que Ariovisto mantenía su ejército en el campamento y no quería luchar, César tomó una decisión audaz, movió su ejército y estableció un nuevo campamento a solo 600 pasos del enemigo, menos de 1 kilómetro. Utilizó una formación en triple línea de combate para trasladar sus tropas con seguridad. Ordenó que la primera y segunda línea estuvieran listas para pelear mientras la tercera fortificaba el campamento. Ariovisto iba a quedarse quieto ante semejante movimiento. Para enfrentar a los romanos, envió 16.000 soldados ligeros junto con su caballería para acosar a los legionarios y evitar que terminara la fortificación. Pero César mantuvo la calma. Ordenó que las 2 primeras líneas resistieran el ataque, empujando a los germanos hacia atrás. Mientras tanto, la tercera línea terminó la construcción del campamento.
Al día siguiente, César salió con sus tropas de ambos campamentos y las formó en orden de batalla frente a los germanos. Era su última provocación. Si Ariovisto quería combatir, ahí tenía su oportunidad. Pero para desgracia de César, el líder germano siguió sin reaccionar. Viendo que no había señales de confrontamiento, César ordenó a sus hombres que regresaran a sus campamentos. Entonces, Ariovisto finalmente rompió su inactividad, pero no de la manera que César esperaba. En lugar de atacar directamente, envió parte de sus tropas para asaltar el campamento menor de los romanos. El enfrentamiento fue brutal. Los legionarios resistieron ferozmente, causando y recibiendo numerosas bajas, pero porque Ariovisto seguía evitando una batalla campal. Los prisioneros capturados por César después de este enfrentamiento revelaron un detalle sorprendente. Los germanos no peleaban sin consultar primero a sus sacerdotisas y adivinas, quienes leían el destino en los augurios y echaban suertes para determinar si era el momento adecuado para la guerra. En este caso las predicciones eran claras. Los germanos no podrían ganar la batalla antes de la luna nueva. Por esto, Ariovisto estaba evitando el combate. No era cobardía sino superstición, por lo que César utilizó esto a su favor y ordenó de manera inmediata el ataque al campamento de Ariovisto, pues sabía que si atacaba en ese momento, la carga psicológica de sus enemigos sería bastante grande, creyendo que perderían debido a la superstición. En la madrugada del día siguiente, César dejó suficientes tropas en sus campamentos y sacó al resto para enfrentar a los germanos. Para no parecer en inferioridad numérica, César utilizó una estrategia bastante audaz. Decidió utilizar una ilusión óptica. Colocó a todos sus auxiliares en la línea frontal a la vista del enemigo, creando la ilusión de que tenía más tropas de las que en realidad disponía. Luego, avanzó en 3 columnas, dirigiéndose directamente hacia el campamento enemigo. Esta vez, Ariovisto ya no pudo evitar el combate. Los germanos salieron a enfrentar a los romanos organizados por tribus: arudes, marcomanos, tribotos, vangiones, nemetes, seducios y suevos. Pero antes de la batalla, hicieron algo impresionante. Rodearon toda su formación con carretas y carros, creando una barrera para evitar que sus tropas pudieran huir en caso de derrota. Encima de los carros colocaron a sus mujeres, quienes llorando y con las manos extendidas, suplicaban a sus hombres que no las dejaran caer en la esclavitud romana. Era un combate a muerte. No había opción de retirarse. César, por su lado, para asegurarse de que cada soldado peleara con valor, puso un legado y un cuestor al frente de cada legión para que fueran testigos directos del desempeño de sus tropas. Luego dio la orden de ataque, liderando personalmente el ala derecha, donde había detectado el punto más vulnerable del enemigo. El choque fue brutal. Los romanos atacaron con tal furia y velocidad que no dieron tiempo a los germanos de sacar sus jabalinas. El combate pasó de inmediato a la lucha cuerpo a cuerpo con espadas. Sin embargo, los germanos no eran soldados novatos. Formaron rápidamente una falange, una táctica que entrelazaba sus escudos formando un muro casi impenetrable. Pero los legionarios encontraron una manera de romper la formación. Algunos soldados saltaron sobre la falange enemiga, agarrando los escudos germanos y arrancándolos con las manos de sus portadores. Desde arriba, atacaban con espadas a los guerreros germanos expuestos. El ala izquierda del ejército enemigo comenzó a desmoronarse y huyó. Pero el problema estaba en el ala derecha. Ariovisto había concentrado un gran número de guerreros en ese sector, y los romanos estaban en serios aprietos. Pero casi por obra de los dioses, apareció Publio Craso, un joven comandante de la caballería romana. Se dio cuenta de esta situación, y a diferencia de los legionarios, él tenía más movilidad y mejor perspectiva del campo de batalla. Sabía que debía actuar rápido, o los romanos perderían el combate. La batalla había llegado a su punto más crítico. El flanco derecho de los romanos estaba siendo duramente castigado por la abrumadora cantidad de guerreros germanos. Si no se tomaba una acción inmediata, la línea romana podría colapsar. Fue entonces cuando el joven jinete, comandante de la caballería romana, tomó una decisión crucial. Desde su posición privilegiada, vio la debilidad de sus compañeros y ordenó al tercer escuadrón de la caballería lanzarse en su ayuda. Con el apoyo de estos, la línea romana se recuperó y retomó el control del combate. La resistencia de los germanos se rompió por completo. De pronto, el ejército ariovisto entró en pánico. Los guerreros comenzaron a huir en masa, dejando atrás sus armas y formaciones. No se detuvieron hasta llegar al Rin, que se encontraba a unos 7.5 kilómetros de distancia. Aquí fue donde la verdadera masacre ocurrió. Solo unos pocos guerreros germanos lograron cruzar el río con vida. Algunos intentaron nadar hasta la orilla, otros, con un poco más de suerte, encontraron algunas embarcaciones que les permitió cruzar, pero la gran mayoría fue alcanzada por la caballería romana. Incluso Ariovisto estuvo al borde de la muerte. Solo logró escapar porque tuvo la suerte de encontrar una barca con la cual logró cruzar el río. Mientras Ariovisto lograba escapar, su familia no tuvo la misma suerte. Sus 2 esposas murieron en la huida. Una era de origen suevo y la otra una princesa nórdica, hermana del rey Boxión. Sus 2 hijas también fueron alcanzadas. Una murió en el combate y la otra fue capturada por los romanos. Este no era solo el final de una batalla, sino el colapso total del poder de Ariovisto en la Galia. Pero entre toda esta vorágine de sangre y caos, hubo un momento de alegría inesperada para César. Mientras dirigía personalmente la persecución de los hermanos con su caballería, encontró a Valerio Procilo, su amigo y enviado especial,
quien había sido capturado por haber visto días antes. Cuando los soldados romanos lo vieron, lo liberaron de inmediato y lo llevaron ante César. Según Procilio, los germanos habían echado suerte para decidir si debían quemarlo vivo o guardarlo para sacrificio, pero para su suerte, postergaron tanto su ejecución que César logró salvarlo. Cuando la noticia de la aplastante derrota llegó al otro lado del Rin, los suevos, que estaban preparándose para cruzar a la Galia, entraron en pánico. En lugar de continuar su avance, se retiraron apresuradamente a su tierra, pero eso no fue suficiente para evitar la tragedia. Los pueblos celtas cercanos al Rin, al ver que los germanos huían aterrorizados, se lanzaron en su persecución y acabaron con gran cantidad de ellos. Con esta victoria, César había logrado en un solo verano lo que muchos creían imposible. Había derrotado a Ariovisto y eliminado su amenaza en la Galia. Había consolidado el poder de Roma en la región, dejando un mensaje claro a cualquier otro líder bárbaro que quisiera desafiar. Con la campaña finalizada, ordenó a su ejército retirarse en los campamentos de invierno en el territorio de los ecuanos, estableciendo una presencia firme en la Galia. Después de esta importante victoria, César dejó a su lugarteniente Tito Labieno al mando del ejército y regresó a la Galia Cisalpina para celebrar las asambleas y fortalecer su posición política en Roma. Pero esta solamente era una prueba más. Otros enemigos estaban observando, esperando el momento preciso para poder atacar a Roma. La guerra de las Galias apenas comenzaba. Bueno, este video ha llegado a su final y espero realmente lo hayas disfrutado. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, dar like y dejar un comentario para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y recuerda que es gracias a tu apoyo que puedo seguir creando este tipo de contenido. Hasta pronto.